En nuestro país son multifactoriales los feminicidios, alimentados por un sistema patriarcal que llega a su máximo, asesinándonos por el simple hecho de ser mujeres. Han habido sin duda avances en la creación de distintas normas para proteger los derechos de las mujeres, tanto en la rama de igualdad como en la rama de la violencia. Sin embargo, todavía tenemos problemas en la parte de la aplicación que nos deja todavía en una situación de vulnerabilidad a las mujeres y sin garantías plenas de nuestros derechos humanos. La ley Monse, que se llama Monse justamente por el indignante feminicidio de Monse Bendímez hace más de un año ya en el puerto de Veracruz, que lastimó mucho, evidenció justamente estos temas en nuestro Código Penal. Lo importante es ver a gran escala las cosas, ¿no? O sea, ver cómo una ley en este sentido significaría un gran paso justamente para encontrar justicia para las mujeres, quitando un poco el foco en el agresor, sino poniendo el foco en las otras personas que también participan de este delito. O tendremos que hacerlo, y quizás es muy duro lo que voy a mencionar, y hasta me pone la piel chinita. ¿Qué lo vamos a entender cuando le toque a tu esposa, a tu hija, a tu hermana o a tu madre? Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Punto de Reunión, este podcast del Hub de Seguridad que, entre otras cosas, busca llevar un mensaje educativo, transformador, que nos ayude a tomar mejores decisiones y que pues también tengamos la oportunidad de conocer más de ciertos temas que a lo mejor no están presentes en nuestro día a día, pero que son muy importantes para la toma de decisiones y para que en estas decisiones tengamos más precaución, tengamos una vida más estable, evitemos al máximo los accidentes y de alguna manera también que podamos conocer más de temáticas que pues están presentes en nuestra vida y que muchas veces las dejamos de lado y hoy con la coyuntura del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo en la celebración que tendremos también en nuestras redes sociales del Hub de Seguridad, incluimos la oportunidad y agradezco la presencia de dos damas espectaculares que hoy nos acompañan para tener esta entrevista, este panel. Agradezco en primer lugar a la doctora Arabela Ramírez Montes de Oca. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alonso, por la invitación. Ya me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Y está por otro lado también con nosotros, muchas gracias, Anilu Ingram. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alonso, a ti y a todo tu equipo. Y para mí es un honor compartir con la abogada Arabela, con la doctora, este espacio. Así es, la doctora Arabela Ramírez Montes de Oca, ella es licenciada, maestra y doctorante por la Facultad de Derecho de la UNAM. También ha realizado estudios en materia de derechos humanos en the George Washington University en la ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia. Actualmente es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, titular del Observatorio Jurídico de Género en la Facultad de Derecho también y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. En el 2020 fue seleccionada por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito como parte del grupo de expertos en materia de trata de personas. Ha trabajado en diversos organismos, ha impartido cursos, ponencias en distintos foros nacionales e internacionales, destacando entre otros violencia institucional contra las mujeres en Málaga, España, Transgender Women and the Sex Work Industry in México como una ponencia también en Lucerna, Suiza, violencia contra las mujeres en México, en la Cátedra Extraordinaria del Exilio Español, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nuevamente, muchas gracias, Arabela. Muchas gracias. Y Anilu inicia su carrera profesional en los medios de comunicación en el 98, fue coordinadora del equipo de promoción de MBS Radio. En el año 2000 participa como conductora en programas deportivos y del espectáculo en Televisa Veracruz, laborando en paralelo en Grupo FM Radio Veracruz como locutora y coordinadora del Departamento de Promoción y Mercadotecnia, y a partir del 2002 comienza a realizar colaboraciones en noticieros locales en la misma empresa, en Televisa. Inicia su carrera política en ese año y como coordinadora de grupos juveniles destaca su participación en las legislaturas 58 y 59. En 2009 fue coordinadora de radio en precampaña y campaña para la Diputación Federal. Posteriormente participa en la Fundación Colosio como presidente de la Comisión de Turismo en el municipio de Veracruz y en la campaña a gobernatura del estado con un equipo de trabajo. Fue regidora suplente en el Ayuntamiento de Veracruz en el 2011 al 2013. Ocupó el cargo de secretaria de la Mesa de Proyectos y Estrategias de la 21 Asamblea Nacional del PRI y actualmente es diputada local en la 66 legislatura, fungiendo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local de Veracruz.
y como coordinadora de su grupo legislativo. Gracias, Anilú, nuevamente. No, hombre, Alonso, muchas gracias a ti por la oportunidad y digo, nada más ahí, aumentando un poquito en mi tema político, tuve la oportunidad, es mi tercera ocasión que soy diputada, 2 veces locales, en la primera presidenta de la mesa directiva del Congreso de Veracruz, diputada federal, delegada federal de Cedesol y hoy, como bien lo puntualizaste, coordinadora del grupo legislativo del PRI en el Congreso de Veracruz, donde estoy a sus órdenes. Ambas mujeres exitosas, súper trabajadoras, muy reconocidas en sus diferentes aspectos en los que se dedican. Y hoy, pues con nosotros platicando de un tema coyuntural, de un tema que nos atiende a todos y que como hombre me toca también decir, nos hace falta mucho aprender de este tema, nos hace falta concientizarnos más. Yo soy de la generación de los 70s, entonces pues nos está tocando vivir una transición entre lo que creíamos que era correcto y que hacíamos como manera correcta y actuábamos y nos desempeñábamos y pensamos y tenemos esa manera de pensar ya tan insertada en nuestra forma de ser que nos cuesta más trabajo y no por eso quiere decir que no lo hagamos. Entonces pues hay un pequeño contexto. En México el 70% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado alguna vez en su vida un tipo de violencia relacionada con temas de género. Y la violencia psicológica es el tema que más prevalece prácticamente en el periodo del 2020 al 2021. La violencia contra las mujeres se presenta en un mayor porcentaje en las zonas comunitarias, en las zonas rurales, seguido del ambiente laboral, apenas un 4% de diferencia, está muy pegadito el tema laboral. El tema de relación de pareja en tercer lugar y después, bueno, pues acoso escolar, en el ámbito familiar, en la calle, etcétera. Más del 41% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia sexual relacionada específicamente a incidentes sexuales. En el caso de México, en el 2022 cierra con una lamentable cifra de más de 3,000 mujeres asesinadas, equivalente a 8 mujeres al día. La violencia generalizada en la pandemia y los recortes presupuestarios provocan el alza de las agresiones machistas en el país. Esto con datos del periódico El País. Entonces, pues empezando y dándole continuidad a este contexto, me gustaría preguntarles a las dos, en este 8 de marzo, ¿cómo pasamos de celebrar? Yo recuerdo que yo celebraba el 8 de marzo, a conmemorar, a dar un reconocimiento especial a las mujeres que han sufrido y que han tenido que pasar por todo esto, en esta lucha de las mujeres en México y en el mundo, y pues bueno, preguntarles por qué era tan necesario levantar la voz y pasar de la celebración a la conmemoración. Mira, justamente para mí es un honor estar el día de hoy aquí en tan interesante charla, Alonso. La violencia ha existido, la violencia contra las mujeres en general, pero la violencia particularmente contra las mujeres ha existido siempre y ha sido un trabajo de muchas mujeres, de colectivas, de organizaciones civiles, de muchas mujeres valiosas a lo largo de la vida, para ir avanzando en pasos sólidos. Y me quisiera centrar en algo que, por ejemplo, en Veracruz, de manera muy particular, donde ustedes tienen su casa, se ha, de acuerdo a las cifras oficiales, no lo digo yo, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, somos el segundo estado con mayor número de feminicidios. Feminicidios que atrás de cada cifra que lamentablemente oye acá en Veracruz, y sin duda es un flagelo que lastima y lacera a la sociedad en todo el país, al final del camino, en nuestro país son multifactoriales los feminicidios, alimentados por un sistema patriarcal que llega a su máximo asesinándonos por el simple hecho de ser mujeres. Es un crimen de odio, es un hecho de autoridad y dominación por los hombres hacia las mujeres. Es el hecho de enfatizar que nuestro cuerpo tiene dueño y tan es así que pueden llegar a matar y exhibirlo aún muertas. Porque sí, como bien dicen los hombres, a nosotros también nos matan, como si eso al final del camino no fuera distinto, ¿no? Pero finalmente las razones son muy distintas. Las causas vienen desde la educación hacia niñas y niños, en donde se enseña a ser sometidas, a ser sumisas y los niños dominadores. Pero también vienen de una sociedad que nos tapamos los ojos en ocasiones cuando existen injusticias, de una sociedad que prefiere en ocasiones, que cada vez lo vemos menos, afortunadamente se va visibilizando la violencia contra las mujeres, ¿sí? Una sociedad
que en ocasiones prefiere callar ante la realidad y que la única forma cuando nos empiece a importar es cuando nos toca, cuando la violencia de género toca la puerta de nuestra familia o a la nuestra, en nuestro primer círculo, porque los datos pues están ahí y atrás de cada cifra hay una familia lastimada, una familia rota, una familia que llora a su mamá, a su tía o a su hermana. Volviéndonos un poquito a estos números que son fríos y que en el caso de Veracruz cada vez aumenta y aumenta y aumenta más, son alrededor de 11 mujeres a diario, ¿sí?, que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. 7 de cada 10 hemos sufrido violencia de género en algún tipo o a lo largo de nuestra vida, ¿sí? También los feminicidios son alimentados, y esto es fundamental, por la opacidad y el letargo de la autoridad, por no saber los protocolos o no cumplirlos, o por fiscales que siguen declarando con la mano en la cintura que la mataron por tener tatuajes, o prefieren decir que murió por broncoaspiración, por estar en un estado etílico, en lugar de otorgar justicia a las víctimas y a sus familiares. Y ahí justamente es donde a mí me cayó el 20 y me di cuenta, es que ni asesinadas, no quiero decir que en todos los casos, pero en su gran mayoría, y es muy lamentable, es que ni asesinadas nos la perdonan. Es como si tuviéramos que pagar algo que todavía no logro entender qué es. Es increíble, ¿sí?, que como madres de las víctimas, por ejemplo, del campo algodonero en Ciudad Juárez, después de muchísimos años de lucha, que es un poco también de esto de muchas mujeres que han estado en esta lucha a lo largo de los años, ¿sí?, después de muchos años lograron tipificar el delito de feminicidio y décadas después, pues resulta que madres siguen luchando porque el asesinato de su hija a manos de su esposo o de alguien cercano, de su pareja, no se ha catalogado como suicidio, porque el tipo la mató y luego se le ocurrió colgarla para tapar el feminicidio. ¿En qué país estamos para que esa sea la lucha de muchas y de muchos? Y digo, sin querer abusar del tiempo en los temas, nada más aquí como para cerrar esta primera intervención, no sé si ustedes vieron ya la película de Ruido, se los recomiendo muchísimo. Tampoco se las quiero echar a perder, pero con la única razón que se queda la madre que busca a su hija desaparecida es ínfima, es ridícula y una burla a nuestro país. Y así hay miles que su hija salió a estudiar y ya nunca regresó. O salió a divertirse y solo por eso un hombre o varios decidieron abusar de ella y luego matarla. Les recomiendo muchísimo esta película que nos da mucho contexto, pero sobre todo nos pone en blanco y negro la realidad que viven muchas familias que no han tenido justicia. Gracias. Y Arabella, la misma pregunta, ¿cómo ha cambiado esta situación de pasar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que casi que pasaba desapercibido, a volverse un día tan importante como lo es hoy? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Cómo estamos en este contexto? Pues bueno, quizá el enfoque en el que yo lo veo es quizá un enfoque, digamos, un poco más histórico, un enfoque en el cual es importante visibilizar el por qué el 8 de marzo es un día que se conmemora y no un día que se celebra. Justamente es importante recordar que dentro de las olas que existen en el feminismo se fue logrando poco a poco, gradualmente, la igualdad de las mujeres en distintos ámbitos, en los derechos políticos, en los derechos civiles, en una serie de derechos que no necesariamente veían la violencia como un punto central, sino veían la igualdad como ese enfoque para lograr establecer un día específico que visibilizara las injusticias que se tienen hacia las mujeres. En este contexto, creo que es importante recalcar cómo este movimiento en específico y esta idea de conmemoración surge a partir de que las mujeres en una fábrica en Estados Unidos fueron asesinadas. A partir de esto, también creo que es importante ver cómo esto se ha ido transformando. Obviamente hemos ido adquiriendo diversos derechos, hemos ido evolucionando también en las distintas luchas y ahorita nos centramos justo en esta cuarta ola del feminismo que se enfoca en la violencia sobre todo con estos caracteres específicos hacia las mujeres, la violencia sexualizada,
las violencias dentro de ciertos contextos que antes no se veía porque no había una distinción entre lo público y lo privado, y cómo también estas violencias han sido de alguna forma institucionalizadas a partir de la participación del Estado, ya sea a través de comisión o a través de diversas omisiones en los procedimientos. Es importante ver también cómo no estamos igual en la parte jurídica, que quizás es la que a mí me toca voltear a ver un poco más, que han habido sin duda avances en la creación de distintas normas para proteger los derechos de las mujeres, tanto en la rama de igualdad como en la rama de la violencia. Sin embargo, todavía tenemos problemas en la parte de la aplicación que nos deja todavía en una situación de vulnerabilidad a las mujeres y sin garantías plenas de nuestros derechos humanos. Ha sido un gran avance entonces y dadas las circunstancias pues hemos tenido que levantar la mano, levantar la voz, organizarse como sociedad, hemos tenido que hacer diferentes grupos de intervención y yo te preguntaría, Arabella, ¿cuáles serían los principales obstáculos legales en esto que hablabas, en lo que a ti te corresponde? Y ahorita te paso también con la misma pregunta contigo, Anilú, en cuanto a la prevención y la educación, ¿cómo tenemos que llegar desde la parte legislativa para educar? Cómo desde una ley pues se hace, pues digamos ya tenemos muchos ejemplos, está la ley ácida, la ley Olimpia, la ley Monse, que también vamos a platicar un poquito de ella, pero ya son leyes post el incidente, ¿no? Y para resolver qué pasó con el incidente, yo me gustaría ir un poquito antes. ¿Hay legislación? ¿Está cambiando de alguna manera la forma en la que educamos obligatoriamente a nuestros hijos para que cambie esto también? Pues mira, existen diversas políticas públicas que sí intentan incidir a lo largo de la República en la parte de la formación o la educación, pero pues eso tiene diversas problemáticas alrededor de ello, sobre todo la parte de la preparación de quienes están dando los cursos, quienes creen el género como una ideología y no como una necesidad para poder establecer buenas relaciones sociales entre todas las personas. Cuando se crean normas en materia de género, se crean normas que favorecen también de alguna forma a los hombres y las formas en las que nos relacionamos. Entonces creo que a veces es difícil comprender cómo se han elaborado distintas normas, pero cómo el momento de llevarlas a la práctica pues no sucede nada, ¿no? Y es el contexto en el que vivimos, en el que matan a 11 mujeres todos los días, en el cual sigue existiendo violencia sexualizada, y creo que la responsabilidad del derecho ahí se ha equivocado en centrarse únicamente en la creación de más normas y más normas, leyes que, como tú bien decías, siguen nombrando la violencia hacia ciertas mujeres, en este caso las que son nombradas a partir de estas leyes específicas. Sin embargo, el problema está en la falta de diagnósticos específicos por estado. Los problemas se centran en la aplicación del derecho, en la falta de una reparación, el seguimiento a las sentencias. Es decir, todavía hay mucho trabajo que hace falta crear a partir del derecho y comprender que el derecho no es nada más crear leyes, que es justamente lo que sucede en el legislativo. O sea, pueden pasar muchísimas leyes, pero si no tenemos un poder judicial fuerte que sepa cómo aplicarlas, cómo darle seguimiento, pues la verdad es que nos vamos a quedar a la mitad del camino. Anilú, en tu experiencia como legisladora, ¿cómo te ha tocado ver estos obstáculos que a veces enfrentamos en temas relacionados con violencia de género en cuanto a la emisión de leyes? Fíjate que comparto mucho de las opiniones que dice Arabella. Falta mucho camino por recorrer. Desde el tema legislativo, que es donde yo a lo largo de los años me he ido desempeñando, de manera especial hablábamos hace un momento de la ley Olimpia, ¿no? En caso de Veracruz, ya Veracruz y 17 entidades federativas se ha reformado, se ha hecho lo propio, que es ley Olimpia como tal, pero es un conjunto de reformas, ¿sí? Así como también la ley Ingrid, que en el caso de Veracruz no se ha transitado como nosotros quisiéramos. Y de manera especial yo les quiero aquí poner un caso que fue muy sonado y que nos permitió a nosotros darnos cuenta justamente de estos errores o de lo arcaico que está nuestro marco jurídico en el caso de Veracruz. La ley Monse. La ley Monse, que se llama Monse justamente por el indignante
feminicidio de Montse Bendímez hace más de un año ya en el puerto de Veracruz, que lastimó mucho no solo a las familias veracruzanas, sino que realmente cimbró a nuestro país y que nos permitió ver estas pues errores como tal que hay en la ley y situaciones que por muy poco sin sentido que parezca, es real, evidenció justamente estos temas en nuestro Código Penal. Hoy en día, Marlon N., que es quien presuntamente asesina a Montse Bendímez y sus padres lo encubren y llevan a Montse en el momento de esta situación ahí al centro de salud y demás. Hoy se encuentran en manos de la justicia, pero los padres de él hoy pueden ser excluidos de complicidad justamente por este artículo, y me voy a permitir leerlo de manera muy puntual y cuál es la propuesta que hemos estado encaminando en Veracruz. Una propuesta 100% ciudadana, se llama Montse porque así nos los permitieron los padres que llevara el nombre de su hija a pesar de su dolor, y que buscan justicia para ellos, para muchas víctimas que no han sido visibilizadas y para que ninguna otra familia viva lo que ellos hoy están viviendo. Más allá del fuerte dolor de esta situación, hoy están llevando a cabo una lucha legal durísima acá en Veracruz. Nuestro Código Penal dice en el artículo 345 que no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o a los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se averigüe cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre y cuando se trate de los ascendientes y descendientes consanguíneos. Pero aquí viene el meollo del asunto. En la fracción tercera, todos los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. Francamente, yo cada vez que leo esto, y cuando vinieron con su servidora a la colectiva Las Brujas del Mar, a quienes yo agradezco profundamente su confianza y que pusieron en manos de su servidora esta iniciativa y que la trabajamos por muchos meses con expertas en la materia, las propias autoridades de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diputadas, diputados de todos los grupos legislativos, que lo ponen en manos de su servidora, nos pusimos a trabajar y yo no daba crédito lo que estaba yo leyendo justamente y lo que habíamos encontrado a raíz de este tema. Esta iniciativa que busca derogar esa fracción tercera que les leí hace un momento, la trabajamos por mucho tiempo, se dictaminó de manera favorable en el Congreso de Veracruz, pero lamentablemente el curso legislativo tendría que subir para su discusión, análisis y demás, y lamentablemente, digo sin querer politizar la plática porque no es mi fin, pero nada más decir las cosas como son, el grupo de la mayoría, que en este caso es Morena en Veracruz, no permitió que se discutiera este dictamen, diciendo o argumentando que había que esperar a ver qué sucediera a nivel federal en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, porque ahí también se ha estado discutiendo una iniciativa que por cierto es inconstitucional, pero ese es otro tema, y que de ahí nosotros ya podríamos legislar para que no hubiera errores. Naturalmente eso es un artilugio, una salida fácil en el tema, porque cada estado tiene la autonomía y el poder adecuar sus ordenamientos jurídicos a la realidad que estamos viviendo, y más que es la voz de la ciudadanía, y así se construyó, no es una iniciativa de oposición. Es una iniciativa necesaria donde nosotros hemos buscado el interés superior, las coincidencias y sobre todo una profunda empatía a ese tema, y algo fundamental, asumir la responsabilidad que nos toca, porque me queda claro que esta lucha y esta causa, cada uno lo vamos construyendo desde el espacio en el que estemos, y en el legislativo nos corresponde legislar y adecuar ese marco jurídico para poderle dar las herramientas a quienes imparten justicia. Esta ley Montse ya se aprobó en Morelos de manera unánime, impulsada por una diputada del Partido del Trabajo. En el Congreso de la Ciudad de México ya se presentó por parte de una diputada de Acción Nacional. En el Congreso de Michoacán también ya se presentó, y en otros más. Esto articulado con la colectiva Las Brujas del Mar. Y en Veracruz, bueno, no quitaremos el dedo del renglón en este sentido, pero sin duda es muy lamentable que se politice estos temas en lugar de asumir esa responsabilidad y hacer la parte que nos corresponda, que en este caso para eso nos eligieron y para eso estamos aquí.
Justo iba a decir esa parte, que es lamentable que se politice algo que debería de ser de conciencia y de atención generalizada. A todos nos compete y no importa si trabajas en un lugar, si tienes un estado socioeconómico, sociocultural, si perteneces a tal o cual partido político o si tienes o no mayoría de edad, ¿no? Yo creo que esto es un tema que a todos nos compete y que es lamentable que por una cuestión de favoritismo y tendencia política, pues tengan que acaparar y no permitir que se fluya la información independientemente del partido que lo esté presentando. Me da gusto que dices en Morelos el Partido del Trabajo, en Ciudad de México Acción Nacional, en fin, hay diferentes partidos que independiente de su plataforma política saben que hay situaciones que nos rebasan, que son del bien común y que de ahí se deberían de tomar para impulsarlos como una situación generalizada. Y de ahí pues continuar contigo, Anilú. ¿Por qué crees entonces que en el caso del Congreso de Veracruz o por ahí también hay algunos colectivos, Colmena Verde aseguran que la ley Monse está todavía en pañales y que se debe de estudiar todavía más a mayor profundidad? ¿Por qué crees que sigue habiendo independientemente tratemos de separarlo del tema político, por qué sigue habiendo este rechazo, este en contra de cuando pareciera algo tan natural, ¿no? Cuando pareciera algo tan indispensable? Mira, yo respeto muchísimo las opiniones de las colectivas, los colectivos y de mujeres expertas y que llevan años en esta lucha. Pero sí quiero decirte que esta ley Monse, y yo invitaría incluso a la colectiva Colmena Verde, con quienes también hemos tenido diálogo a lo largo de muchos años que he tenido la oportunidad de ser representante popular. Esta iniciativa, te puedo decir, lo digo con profunda humildad, pero con mucha contundencia. Híjole, no sé si es perfecta. Me explico, porque creo que decirlo, aventurarme de esa manera es demasiado, pero fue construida como lo marca el librito, como luego coloquialmente lo decimos, ¿no? Viene de un clamor popular, de una familia lastimada, y de la mano de la colectiva Las Brujas del Mar, llegaron, y aquí la doctora Arabella seguro que tendrá más conocimiento en este asunto que incluso su propia servidora, llegan aquí con una idea, ¿sí? Con una idea que era solamente dirigido al feminicidio, la ley Monse. Justamente dentro de estas mesas interinstitucionales y con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con la Fiscalía General del Estado y muchas otras, fue revisada por muchos ojos. Legislativamente hablando, cubrió todos el reglamento, pero en la construcción de la iniciativa, quiero decirte que la original a la que hoy está dictaminada a favor en el Congreso de Veracruz, cambió, más bien se robusteció, porque el objetivo no cambió, se robusteció. No va dirigida solo a feminicidio, ¿sí? Porque ahí hubiera sido discriminatorio en otros delitos. Se amplió justamente al encubrimiento en cualquier delito. A quien encubra a un presunto delincuente o en todo caso obstruya la labor de la justicia, pues evidentemente tendrá que rendir cuentas con la justicia. Creo que quizá en este tema, que es justo lo que pasó en Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados presentaron una iniciativa y la aprobaron, y es inconstitucional a todas luces. Lo bueno es que pasó al Senado y ya estamos platicando con senadoras y senadores de todos los colores, porque esto no es de una bandera, esto no es de un partido político, esto no es de una diputada o un diputado, esto es una causa común, ¿sí? Y que no podemos ser mezquinos y no podemos, y como lo dije yo en tribuna el día que no subieron el dictamen de la ley Monse, ¿qué nos tiene que suceder en nuestro primer círculo para que entiendan la importancia de hacer la parte que nos corresponde? Ya estamos hablando con senadoras y senadores valga la redundancia, en el Senado de la República, en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, justamente para enderezar esta iniciativa y que, bueno, también pueda llevar su curso, ¿me explico? Pero independientemente de eso, a lo mejor, y lo digo con profundo respeto, las compañeras no conocen todo el trabajo que se ha venido haciendo o no conocen la iniciativa final, que independientemente de eso está en la página del Congreso y en el diario oficial de la Federación y en todos lados. En el diario oficial también como iniciativa, ojo, no aprobada, está dictaminada a favor.
Entonces, posiblemente quizá les falte un poquito de información, pero ha sido una iniciativa muy cuidada, muy revisada, pero que sí causó un poco de polémica por esta situación que te estoy comentando. Y lo importante es que no es un producto terminado. Aquí yo creo que debería de permitirse su lanzamiento y ir sobre la marcha evaluando las partes en donde se va de mejorar, pero la parte nodal, la parte sustancial del espíritu de esta política, pues permitir que se publique y permitir que se ejecute. Y digo, obviamente, si estuviera algo muy marcado que está vulnerando los derechos o que está atentando contra ciertas causas en particular, pues sí se detiene, pero si eso ya se evaluó, ya se sobrepasó toda esa parte de la evaluación en la emisión de una ley bajo el librito, como te lo dicta el librito, pues difícilmente van a cometer pues ahí alguna falla, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso legislativo, Alonso, y siempre incluso en la dictaminación de esta iniciativa, incluso se incluyeron también propuestas del grupo de la mayoría en este sentido. Entonces sí ha sido muy cuidada, muy trabajada, y parte del proceso legislativo también pues es poder subir, discutirlo y demás, y siempre con la apertura de que todo es perfectible, ¿no? Claro. Ahora no sé si... Ay, perdón, Alonso, no sé si podría complementar y quizá claro, con esas libertades que me da la academia, me gustaría complementar lo que dice justamente Anilú, y quizá lo que pasa en el Congreso también es un reflejo de lo que sucede en las colectivas feministas. Hace un momento decían o mencionaban cómo Colmena Verde está en contra o digamos se ha manifestado como insuficiente esta ley o como que no ha pasado las suficientes revisiones para poder estar ahí. Sin embargo, hay que voltear a ver cómo las colectivas feministas también se van moviendo dentro de distintos tipos de feminismos. Y esto pues contrapone también a esta colectiva con la colectiva que apoya esta iniciativa, que es Brujas del Mar, que ha sido muy polémica, sobre todo por su adherencia a ciertos partidos políticos. Entonces creo que también, y cuestiones que quizá serían como motivo de otro espacio, todo el tema trans y demás. Sin embargo, creo que, como dice Anilú, lo importante es ver a gran escala las cosas, ¿no? O sea, ver cómo una ley en este sentido haría un gran paso, significaría un gran paso justamente para encontrar justicia para las mujeres, quitando un poco el foco en el agresor, sino poniendo el foco en las otras personas que también participan de este delito. Claro. Claro, ahora en tu experiencia, Arabella, has participado en diversos foros internacionales, además de la experiencia que has ya logrado a lo largo de los años aquí en México. En la parte, pues digamos, no solamente la parte política o de la construcción de una ley, sino también en cómo nos ves y cómo nos ven en el comparativo en otros países. ¿Es un fenómeno mexicano? ¿Es un fenómeno que pasa mayormente en México? ¿O es algo que también se da como muchos fenómenos sociales que se han venido dando en los últimos años, consecuencia de una falta de valores, una cuestión pues, cultural mundial, digamos, de carencia de muchas cosas a nivel mundial? ¿O lo ves como algo que está pasando de mayor manera en México? El tema de violencia contra las mujeres es generalizado en algunos países, obviamente es más que en algunos otros. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de feminicidio, México tiene un aspecto fundamental, que es el tema de la impunidad. Si ustedes ven, por ejemplo, cómo está regulado en otras partes de América Latina, no hablamos del concepto de feminicidio, sino hablamos del concepto de femicidio, que justamente no involucra la impunidad. Ahí sí se están sancionando los casos. Entonces, justo eso permite ir pensando cómo el delito de feminicidio en específico necesita ser pensado o repensado a través de este factor de la impunidad, no solo hacia el agresor, sino también, en este caso, por ejemplo, que hablábamos de la ley Monse, hacia los familiares. Pero también es importante ir viendo cómo a lo largo del tiempo se han visibilizado otros tipos de violencia que teníamos de alguna forma normalizadas. Y creo que ahí también hay un punto importante para seguir legislando. El tema de violencia vicaria, por ejemplo, que solo algunos estados lo tienen regulado. O como en el tema de violencia psicológica tenemos problemas probatorios cuando ya llega a ser la aplicación en el Poder Judicial.
o cómo el tema de violencia mediática sigue siendo un tema difícil de abordar porque no se sabe a ciencia cierta la parte de la conducta a sancionar. Entonces creo que todavía hay muchos temas pendientes que no son exclusivos de nuestro país, pero que sin duda el matiz de nuestro contexto pues sí hace o propicia que exista mayor violencia y mayor impunidad. Claro, y a lo mejor se suma a lo que nos dicen, también es una de mis preguntas, si es más lo que nos dicen o pasa, casi nos da orgullo decir el concepto del macho mexicano, ¿no? Y cuando se refiere al macho mexicano versus cualquiera que no sea mexicano, quizás aplica. Y quizás lo seguimos utilizando como esta persona que puede hacer algo diferente de cualquier persona que no sea mexicana. Pero cuando se refiere a la parte interna, esto que nos dicen que detrás de un macho hay una mamá que le ayudó a volverse macho y una hermana que también cooperó un poquito y etcétera, etcétera. ¿Qué tanto esto es cierto y qué tanto es un mito? Somos consecuencia de una cuestión cultural muy arraigada que viene de la suma de un sincretismo español con culturas mesoamericanas, con una consecuencia también religiosa, con una consecuencia pues de lo que nos ha tocado vivir en la formación como nación y entonces pues luchamos contra ese ADN cultural que nos tenemos que desarraigar un poquito para sacarnos de ese machismo, o es un mito y simplemente los medios que mencionabas, la influencia televisiva, la influencia de pues las series de narcos. O sea, yo escucho música y todo este contexto cultural actual y difiere de lo que teníamos antes, sin ponerme a ver si está bien o está mal, pero seguimos motivando de manera muy entrelineada o a veces muy evidente al macho mexicano. Entonces les preguntaría a ambas, ¿qué opinan de esta parte? ¿Somos la cultura del macho mexicano o no? Mira, yo creo, y perdón, quizás tomé la palabra. Adelante. Yo creo que todo al final del camino inicia en casa, ¿no? La educación es fundamental, son las bases del crecimiento de un ser humano y lo llevo un poco a compañeras y abogadas expertas de las que yo he tenido oportunidad de aprender en este caminar. Y me decían ellas, Anilú, dice, ¿no sabes qué satisfacción tengo? Que he educado a mis hijos ahora con las nuevas masculinidades que se le llama, ¿no? He estado educando a mi hijo a manera de el respeto, la igualdad entre hombres y mujeres, la importancia de garantizar sus derechos humanos, de no normalizar la violencia, de no ser parte, lo comentaba yo hace unos días en una universidad, que hoy los chavos, ¿no? En el Facebook y todas estas cosas, tenemos que identificar el no ser parte de esta violencia, porque a veces con un me gusta, un me divierte, no se dan cuenta de lo que están empoderando, de lo que están normalizando en esta violencia y lo que puede afectar y las consecuencias que puede tener. Lo platicaba yo en una universidad acerca de la violencia digital que hoy existe y la importancia de identificarlo, de no normalizarlo y de no ser parte de ello, ¿no? Pero estoy convencida de que esto empieza en casa y que tenemos una gran labor. Yo no tengo la oportunidad de ser madre, pero cohabito con mis sobrinos y amigas y demás en la formación de sus hijos y la importancia de educarlos con perspectiva de género, la importancia de educarlos de esta manera y al final del camino, insisto, repito y estoy convencida, digo, cada quien tenemos que hacer la parte que nos toca, desde el legislativo lo propio, como bien lo decía Arabella hace un momento, desde el judicial también hacer lo propio, desde el ejecutivo también se tienen que generar políticas públicas donde se asigne recurso. Toda política pública que no va acompañada de recursos es pura demagogia y eso es lo que hoy estamos sufriendo también las mujeres. No hay recurso para refugios, no hay recurso para la atención a víctimas, no hay recurso para una cantidad de cosas que al final del camino va siendo un tipo de violencia, ¿no? Quitaron las estancias infantiles, los programas de seguro para jefas de familia, en fin. Cada vez hay un recorte muy doloroso, pero que eso se transmite
en un debilitamiento en las políticas públicas, en apoyo a la mujer o en la causa de las mujeres. Y eso es algo que lo que nosotros luchamos. Yo fui diputada federal del 18 a 21 y me tocó ver el primer recorte en el presupuesto federal. Por más que lo defendimos, fue imposible, porque al final los números son fríos, la aritmética también, y nos La democracia ganamos. así es. La democracia así es correcto. La democracia así es, y en los votos pues no fue suficiente, pero ha lastimado muchísimo que no haya recurso para las políticas públicas que tienen que ver con la mujer, con la familia, y que naturalmente va afectando a niños, jóvenes y demás. Claro. Arabella. Bueno, yo quiero decirte justamente que hay un compañero profesor que dice siempre que cuando se hacen preguntas inteligentes siempre la respuesta viene en ellas, y creo que justamente das la respuesta tú mismo, ¿no? O sea, das la respuesta cuando dices... Me sentí muy bonito con lo que dijiste. Sí, justamente va por ahí, o sea, va por ahí el hecho de que no veamos tantos cambios, porque justo responde a una cuestión cultural que pues uno no se quita de un día para otro, dos, que participamos todos de ella, o sea que no podemos hablar únicamente de son los hombres lo que lo están haciendo, porque sin duda hay participación de muchas mujeres por distintas razones. Tercero, también tenemos que voltear a ver que esas conductas se basan muchas veces en estereotipos y en prejuicios de género que vamos teniendo nosotros y que vamos construyendo a partir de distintas cuestiones o distintos actos que vemos todos los días. O sea, y podríamos verlo desde cuestiones básicas alrededor de a qué se dedica o a qué se debe dedicar un hombre y a qué se debe dedicar una mujer, cómo una mujer debe de ser madre, cómo una mujer, etc. O sea, muchas cosas que parecieran dadas cuando en realidad tenemos la libertad de elegir y de construirnos en muchas formas y en muchos sentidos, ¿no? Pero el tema de violencia justo se atraviesa con la idea de que la violencia pues se genera únicamente dentro de las casas, cuando si bien en nuestro país nos damos cuenta de eso, también vemos que sucede en otros espacios, vemos cómo sucede en las calles, vemos cómo sucede en los espacios universitarios que deberían de ser espacios seguros, y cómo sucede incluso en educación preescolar y educación primaria. Entonces creo que hace falta también voltear a ver cómo el tema de género necesita de una política integral y no nada más atender la inmediatez de las mujeres entre los 15 y 25 años, que son las mujeres que matan dentro del país, sino que se debe de voltear a ver también las políticas públicas que se necesitan generar para el otro sentido, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo con mis alumnos de acá en la Ciudad de México, el tema de los vagones del metro. Cómo se construye una política pública para las mujeres en las cuales estos espacios se generan para que estén libres de violencia, pero no hay una política que complemente para educar a que los hombres no ejerzan violencia sobre las mujeres. Entonces la política está incompleta, la política de género no se está pensando de forma integral, y justo ahí es donde hay un área de oportunidad para ir cambiando toda la estructura de nuestra sociedad desde la raíz. Es un gran tema porque al final todos somos responsables, ¿no? Y nuevamente me pongo como ejemplo, a mí me tocó crecer en un seno mayormente machista, con 2 hermanos hombres, mi papá, y a mi mamá le tocaron todas las de perder, ¿no? Porque eran 4 hombres que no sabíamos de otra, ¿no? Entonces, y sin embargo, cuando crecimos, cuando ya tuvimos capacidad para entender lo que estaba un poquito incómodo con nosotros, que no nos gustaba en la casa, empezamos a participar, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta de una manera natural cómo hacer contrapesos con mi papá. Y eso, pues bueno, no sé si a todos les pueda llegar a pasar, y lamentablemente no siempre pasa, y tú creces creyendo que como te educaron fue lo correcto. Entonces aquí la responsabilidad es de todos. Creo que todos tenemos mucho que hacer, un granito o un granote que aportar en lo que nos toca como persona, en lo que nos toca en nuestro entorno, con las mujeres que nos rodean, que pueden ser en casa, nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras hijas, y después en nuestra sociedad con nuestras compañeras de trabajo, con nuestras colaboradoras, con mujeres desconocidas que vemos en la calle, y que, como decía, estamos tan acostumbrados a tantas cosas equivocadas que las hacemos de manera natural, y sobre todo en nuestra generación nos cuesta más trabajo cambiar. Pero regresando a la parte de la prevención, y para ir ya redondeando y cerrando la conversación, me gustaría también preguntarles
¿cuál es el enfoque educativo que se tiene hacia la familia? Sea desde el punto de vista legal, si es que existen ya predisposiciones para modificar planes de estudio. Lo poco que he visto que han modificado los planes de estudio no han sido en este sentido. No sé si exista algo que haya mejorado, que se incluyan terminologías como el universo LGBT, que pues es un grupo de personas que también conviven con nosotros y que también se les han reprimido en sus derechos. Pero más allá de eso, creo que no ha habido un cambio sustancial desde el punto de vista educativo, sea desde lo legislativo o desde pues, lo que nos toca como papás, si tenemos acceso a algo de información formal para cambiar un poquito y para mejorar este contexto. ¿Ustedes conocen algo que se esté trabajando desde el punto de vista educativo? Yo creo que Arabella aquí es la que lleva mano en la primera respuesta, que lo vive día a día. Adelante, sí. Sin duda ha habido un avance, sobre todo en el tema de la transversalización de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, tanto en la SEP como en las universidades, ¿no? En las distintas universidades que vemos que ya han generado incluso observatorios, han generado unidades especializadas en materia de género, han generado planes y programas específicos para integrar las materias de género en cada una de las disciplinas, incluso en disciplinas en las que te sorprendería, como ingeniería o química, en las que parecería que no debería de existir estas materias, ya se están formando, ¿no? Ya se están formando a profesionistas que tengan todos estos temas o que los tengas presentes de alguna forma. Sí se ha buscado estas iniciativas para poder modificar los contenidos de la SEP, pero otra vez nos topamos con lo que comentaba yo hace un momento, que es quién está impartiéndolas y desde qué contenidos está seleccionando para hacerlo, porque también hay que decirlo que nosotros como profesores tenemos cierta discrecionalidad en elegir los contenidos y de qué forma los estamos impartiendo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, pensemos en el ejemplo que les daba hace un rato, pues estamos viendo, por ejemplo, que hay distintos enfoques de feminismo. Entonces, ¿cuáles les enseñamos a los alumnos? ¿Cómo obtenemos esa información objetiva que necesitamos transmitir? Y ahí, digamos, ha sido discutido también como si fuera un tema aparte, el tema de la comunidad LGBT. Si nosotros debemos de enseñar o no debemos de enseñar acerca de la diversidad sexual, porque entonces, de acuerdo con muchos prejuicios, haremos que nuestros hijos sean gays o lesbianas o personas trans. Todavía hay mucha resistencia, no tanto por las instituciones educativas, sino también por las familias para poder incorporar estos temas. Y muchas veces lo que sucede, sobre todo a nivel de educación básica, es que los padres y madres de familia firman una hoja en la cual se les permite o no a los menores tomar clases alrededor de estos temas. Entonces, si no se da la autorización, ese día el niño no toma esa clase o puede no asistir al colegio, y ese es un problema significativo que hay porque justamente se pierde de un contenido esencial para comprender el contexto actual. Aunque también vemos, por ejemplo, en el contexto universitario, cómo tenemos a profesores de derechos humanos, de género, de otras materias que parecieran, derecho penal, por ejemplo, que parecieran bastante puras en sus contenidos, que también han acosado a mujeres y que están dando ahí la cara como si fueran los expertos en la materia, cuando en realidad sus conductas en lo privado son otras. Entonces, todas esas contradicciones las unimos y vemos cómo la transversalización de la perspectiva de género, que viene desde 1997, no es algo nuevo, si bien tiene buenas intenciones, pues esas intenciones muchas veces no logran materializarse o cristalizarse porque no tenemos un aparato que funcione de forma conjunta para erradicar la violencia y la desigualdad de las mujeres. Muy bien. Muy bien. Anilú. Sí, Alonso, mira, nada más de manera ya muy breve, dentro de las facultades como legisladores, pues está el crear, reformar leyes, ¿no? Y también la discusión y aprobación del presupuesto, que al final es la columna vertebral de las políticas públicas en los tres poderes. Y en ese sentido, yo creo que
Se han dado pasos, pero nos falta mucho en esa materia. De hecho, estuvimos impulsando justamente reformas e iniciativas para que el presupuesto se integrara con perspectiva de género, ¿sí? Para que se generaran políticas públicas, como bien lo decía Arabella hace un momento, de manera integral. Sin embargo, yo no estoy satisfecha y seguro estoy que muchas de mis compañeras y mujeres muy valiosas y hombres también que trabajan en el tema desde la sociedad civil podrían coincidir conmigo. Nos faltan muchos pasos en este tema porque sin duda seguimos teniendo resistencias, seguimos teniendo... pues sí, resistencias es quizá la palabra correcta que engloba lo que al final del camino vamos viviendo día a día en el Congreso de Veracruz, y estoy cierta que en muchas partes. En muchos otros más. Entonces, pero no tenemos que quitar el dedo del renglón, tenemos que hacer la parte que nos toca. Insisto mucho en esto, porque no hay esfuerzo menor ni esfuerzo pequeño. Y si cada quien hacemos esa parte desde donde nos toque y poniendo ese granito de arena, creo que podremos seguir dando pasos importantes en esta causa. Y para mí es un honor, Alonso, tener hoy la oportunidad de platicar este tema tan relevante y de la mano y en compañía de la doctora Arabella. Sí, gracias. Y de hecho, pues ya para ir cerrando, les preguntaría por último si ustedes consideran que obviamente el camino que se ha hecho es bueno, son contrapesos que decías, Anilú, de pues estos organismos que levantan la mano, que te dejan claro pues que se tienen que hacer las cosas de manera diferente, pero ¿qué le recomendarían a nuestro auditorio? Aquí nosotros les llamamos guardavidas, a todos los guardavidas que nos escuchan en estos podcasts, ¿qué les dirían en cuanto a lo que cada uno le toca hacer? Porque pues al final sabemos que para poder cambiar el exterior primero tenemos que cambiar el interior. Entonces, ¿qué le dirían a cada uno de ellos? ¿En dónde pueden empezar a cambiar? ¿Con quién se pueden acercar? ¿Cuál sería su recomendación, digamos, para que este cambio continúe? Bueno, en mi caso, quizá voy a escucharme muy repetitiva, pero estoy muy convencida de ello. Que hagamos lo que nos toca, que hagamos nuestro esfuerzo, que hagamos nuestra lucha, que no hay esfuerzo menor, que hagamos la parte que nos toca y nos corresponde, y que veamos siempre bajo el interés superior. En este caso, yo lo menciono en diferentes sectores, pero hablando del tema de las mujeres y de la causa de las mujeres, que busquemos las coincidencias y el interés superior y dejando solamente la reflexión. O tendremos que hacerlo, y quizás es muy duro lo que voy a mencionar, y hasta me pone la piel chinita. ¿Qué lo vamos a entender cuando le toque a tu esposa, a tu hija, a tu hermana o a tu madre? O a alguien más de tu familia. O a ti, hombre, también te puede tocar, claro. Gracias, Alonso, y gracias, Arabella. Gracias a ustedes. Un gustazo, Arabella. Gracias. Pues bueno, yo lo que recomendaría es justamente hacer un ejercicio de autocrítica. Creo que muchas veces volteamos a ver las conductas de los demás, pero no volteamos a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y creo que eso ayudaría mucho a ver si realmente estamos compartiendo algún tipo de micromachismo, si estamos siendo de alguna forma violentos, si estamos propiciando cierta desigualdad o discriminación. Creo que ese ejercicio de autorreflexión es necesario, y creo que por el otro lado hay que buscar la exigencia de los derechos, porque yo veo mucho cómo se quejan en redes sociales, cómo hay muchos problemas alrededor de los conflictos que existen entre colectivas feministas en redes sociales, como en Twitter están quejándose sobre el trabajo del legislativo y del judicial, pero son personas que justamente se quedan en esos espacios y que no trasladan estas exigencias a una vía adecuada, y que solamente se quedan en quejas de redes sociales. Y creo que acudir a las autoridades adecuadas, hacer sonar su voz de la forma en la que realmente las autoridades van a voltear a verlo, creo que es no nada más algo necesario, sino una obligación que tenemos nosotros como ciudadanos para poder lograr que nuestros derechos sean garantizados. Claro. Muy bien, pues gracias a ambas, un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo a las dos, invitarlas para que pues sigan participando próximamente en las demás actividades que vamos a tener. Sabemos que hay mucho trabajo, ustedes son personas muy ocupadas, pero en la medida de lo posible estarán siempre cordialmente invitadas a Punto de Reunión.
Siempre en la mejor disposición, Alonso, y atenta a su llamado siempre. Muchas gracias por la invitación. Me encantó estar acá de este lado. No me había tocado estar en Veracruz, aunque sea virtualmente, y me encantó. Muchas gracias y muchas gracias también a Nilo. Igualmente, Arabela, un gusto compartir. Siempre bienvenida, Arabela, aquí en el puerto, en todo el estado de Veracruz, con los brazos abiertos, con toda la cordialidad que nos caracteriza el puerto. Y pues gracias a las dos, gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que nos escucharon. Esperamos poder tener pues más atención a este tipo de temas, compartirles información puntual para que pues poco a poco, como decíamos, vayamos haciendo este cambio que se necesita. Y por supuesto invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, el Hub de Seguridad, y aquí en Punto de Reunión en este podcast. Los esperamos con todos sus comentarios y muchas gracias por todo lo que nos han aportado y por todos los comentarios que nos hacen. Hasta la próxima.